Bienvenidos, queridos hermanos, a este tercer encuentro de nuestro año bíblico. Este tercer encuentro tiene por tema cómo leer la Biblia. Es un encuentro muy interesante. Está a la base, antes de agarrar la Biblia, la doctrina, nuestra fe. Es muy importante que este encuentro lo vayamos pensando bien. Comienza el tema. Ya sabes que la Biblia es importante, dice en la primera página del encuentro. No podría ser de otra manera, es palabra de Dios. Pero no siempre es fácil de leerla, ¿verdad? Tal vez te ha sucedido que le has abierto en algún pasaje y has entendido poco o incluso nada. Hoy te daremos algunas pistas para poder comprender mejor las Sagradas Escrituras. Muy bien, yo pienso que este es uno de los capítulos introductorios más interesantes porque esto les va a despejar a ustedes muchas dudas y les va a dar herramientas sobre todo para afrontar la lectura bíblica. Y entonces comenzamos. Dice, cada libro es cada libro. Ustedes ya van viendo en esa biblioteca que están los libros del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. El tiempo en el que fue escrito es bastante largo. Ya vamos a ver una imagen. En esta imagen es el recorrido de los sucesos con los que fue pasando la historia de la salvación. Y aquí vemos un corto recorrido desde David hasta Jesús de unos 1000 años. Antes de David, obviamente que van a estar los jueces y antes van a estar las otras historias, los otros libros, pero solo para que vean, es mucho tiempo en el que se fue escribiendo y redactando la Sagrada Escritura. Y por lo tanto hay que ser conscientes de eso, porque cada libro, como dice el título, es cada libro. La forma propia del autor humano de escribir en cada época cambia. Sin duda que en cada época había una manera de pensar, una cultura, una manera de decir las cosas. Estamos hablando de la cultura hebrea, cómo se fue fraguando, cómo se fue formando su manera de pensar, su manera de relacionarse con Dios a lo largo de los siglos. Entonces hay que tener eso también en cuenta. Cuando están hablando de cierto tema, hay que pensar en qué época estamos viviendo. No podemos leer la Biblia pensando en los criterios que hoy nos van rigiendo la sociedad, por ejemplo, No, es muy distinto cómo se regía la sociedad hace 1000 años, hace 2000 años, hace 1500 años, antes de Cristo. Entonces, el autor humano, que habíamos dicho es verdadero autor, tiene su propia manera de escribir. Hay que también pensar en los problemas concretos a los que el escrito responde, ¿sí? Hay una situación clara, en un contexto claro. El éxodo no está ocurriendo aquí, ocurrió en esa época de Moisés, alrededor del 1400, del 1300, en los que Dios les da unas leyes, muchas para ser vistas para siempre, otras para evitar los problemas inmediatos a los que el pueblo se iba a topar cuando iban a salir de Egipto, cuando iban a entrar en la tierra. Y aquí vienen esta argumentación sobre los ídolos. No me quiero salir de contexto, pero sencillamente cuando uno lee, no te harás ídolos porque te vas a confundir cuando entres a la tierra de Cam, porque vas a encontrar un montón de ídolos y entre ellos vas a querer buscar uno que sea yo. Entonces el Señor le dice, no te harás imagen de nada porque después te vas a confundir. Y el pueblo efectivamente no dejaba esa idolatría, Si ustedes al pie del Sinaí se van a hacer un becerro de oro y luego van a entrar en la tierra de Cam y alguno que otro va. Entonces hay problemas concretos a los que el escrito responde, ¿sí? Luego, cada libro tiene unas maneras diversas de exponer
el tema en diversos géneros. Uno es histórico, por ejemplo, el Éxodo es sobre todo histórico, ¿no? Se habla de la salida, cómo fue, en qué época, qué hicieron, cómo pasó, ¿verdad? Es distinto a contar Isaías, por ejemplo. Isaías tiene un lenguaje profético, entonces está hablando de ese presente, pero al mismo tiempo está viendo un poco más allá. Está recogiendo la historia pasada y al mismo tiempo la proyecta hasta Cristo. Distinto es el lenguaje de los libros sapienciales, por ejemplo, el libro de la sabiduría. Es un lenguaje poético. Está viendo la historia del pueblo, está viendo, contemplando a Dios, al mismo tiempo cómo se proyecta esto en el tiempo. Entonces hay una riqueza porque era propio de la cultura escribir así, ¿sí? No se escribió igual la sabiduría que en el tiempo del Éxodo, ni el tiempo del Éxodo igual que Isaías. Hay un sinnúmero de géneros literarios, modos de escribir, modos de pensar, distintos tiempos, cómo la cultura va cambiando, la manera de pensar de la gente, del pueblo, va cambiando a lo largo de los siglos. Entonces, solo como para que quede enfatizado este tema, los libros de la Biblia se fueron escribiendo, en una trayectoria muy larga de la historia. Si hablamos del libro de Moisés, hacia 1100 a.C., nunca será igual en la redacción al libro de Jeremías, por ejemplo, del año 580 a.C. Lo mismo sucede con Isaías. Estamos hablando del 732. Estamos hablando de siglos, ¿no? Y cuánto más un evangelio, por ejemplo, el de San Marcos, hacia el año 65 después de Cristo. Y lo mismo con el Apocalipsis hacia el año 90. Entonces, en un libro, nosotros tenemos una trayectoria cronológica tremendamente larga. Cuando uno comienza a leer el Génesis, nosotros ya nos ponemos a pensar, a ver, esto que escribió, seguro que no es como yo lo pienso, porque yo pienso de una manera. He crecido en una cultura específica. Mis padres me han enseñado estos valores. Esta es la ética social. No puedo compararla como cuando fue escrito el libro del Génesis, ¿verdad? Y cada uno de los libros. Por eso hay que profundizar un poquito en la redacción de cada uno. Eso no lo vamos a ver en estos encuentros, pero así a modo personal ya uno podría ir sabiendo, y si quiere profundizar, pues puede ver qué géneros en cada libro, el tiempo exacto en que se escribió. Entonces, esta es la línea histórica de David, Isaías, otros profetas. Solo para que quede claro eso de que cada libro es cada libro. Cuando se escribe el libro de Esther, ya han pasado cierto tiempo de los proféticos y mucho más tiempo del de David. Ahora, para leer la Biblia hay que tener en cuenta lo siguiente, y esto es lo central del tema de hoy y lo central para nuestra fe, para estudiar la Biblia, ¿sí? Si nosotros tenemos claro estos puntos que vamos a aprender hoy, que son 4, nuestra vida va a comenzar a respirar con una tranquilidad mucho más grande. ¿Por qué? Al ser cristianos católicos, al pertenecer a la iglesia, nos van a decir, bueno, para leer la Biblia hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, es necesario tener fe. Segundo, nunca olvides que la Biblia es una unidad. Tercero, hay que leerlo según la tradición de la iglesia. Y cuarto, debo leer la Biblia desde el credo. Estas 4 cositas a mí me dan mucha paz. ¿Por qué? Porque no tenemos que inventarnos nada, ¿sí? Y esa es a veces nuestra, como una inquietud, ¿no? Nos vienen a preguntar algo y uno dice, ¿y qué respondo? Y no sé, y si me invento algo, y si no sé, y si yo no sé, entonces nadie sabe. Y de pronto
¿quién sabe qué realmente dice ese texto si mi párroco no me explica, si el catequista coordinador no me lo dice? Aquí, en estos 4 puntos, uno puede estar tranquilo porque ya está todo dicho, está todo escrito. Entonces, primero es necesario tener fe. La fe es un don que recibimos en el bautismo. Entonces, la fe ya está en semilla en cada uno de nosotros. Hay que pedirla, que Dios acreciente esa fe en nosotros, en nuestro corazón, y poder acoger la palabra que se nos confía en la Biblia. En el fondo, la fe es eso, es confiar que lo que me dice es verdad, apostar por esa palabra viva. O sea, yo me apoyo en esa palabra que es como una roca, ¿no? En la que puedo confiar, en la que me puedo apoyar. Entonces, tener fe, leerla con fe es eso, es decir, yo la leo y yo sé que si Dios me lo dice, si Dios ha inspirado, pues es verdad y tiene su motivo y tiene su sentido. Y no me voy ahí a poner no sé, a ponerme como medida, a ponerme a discutir, a decir si es verdad o no. No, porque es palabra de Dios. Acordémonos que estamos en el 2021. La Iglesia, ya después de Cristo, han pasado bastante tiempo. Y esa fe se ha comprobado. ¿En qué? En los apóstoles, por ejemplo. Y luego en los demás cristianos, en los discípulos, en los mártires, en los confesores, en los que han derramado sangre, en los que han sabido transmitir la palabra de Dios y la han podido proyectar en el tiempo y nos ha llegado hasta hoy. O sea, hay una fe que ha sido muy sólida, que ha permitido que la palabra de Dios llegue hasta mí. ¿Por qué? Porque es verdad, porque es fuerte, porque es de Dios. Entonces, confiar que esa palabra es de Dios y por lo tanto es verdad y me puedo apoyar y puedo confiar. Segundo punto, nunca olvides que la Biblia es una unidad. Esa imagen que está ahí, si no me equivoco, creo que es Abraham y Jesús. Es una unidad. Cuando uno lee, uno ve toda la Biblia, todo está conectado, todo está entrelazado. Por eso están en un solo libro. Si el Antiguo Testamento no tuviera que ver con el Nuevo, serían 2 libros distintos, o sea, incluso físicamente. Yo voy a leer el Antiguo Testamento para el pueblo judío, pero yo como soy cristiano leo el Nuevo Testamento porque yo creo en Cristo, ¿no? Pero no, precisamente porque es una sola historia de la salvación, porque es una unidad y yo la leo en esa unidad que tiene el Antiguo con el Nuevo. El Antiguo que apunta al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento que ya está casi que escondido en el Antiguo Testamento. Este simplemente va a llegar a su plenitud, es una unidad y yo lo leo así. Y eso es lo que tratan de hacer los evangelios, por ejemplo, las cartas de Pablo, que constantemente están refiriendo detalles del Antiguo Testamento para darles ese sentido, para darles esa plenitud de significado, ¿sí? Esto es importantísimo. El Nuevo Testamento está presente en el Antiguo y al mismo tiempo lo perfecciona. Voy a poner un par de ejemplos para que se den cuenta de qué se trata esta unidad. Unidad entre el Antiguo y el Nuevo. Y unidad entre los libros del Antiguo Testamento y unidad entre los libros del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la Eucaristía, por ejemplo, perfectamente nos referimos a Éxodo 16. Ahí ese 435 está equivocado, pero no le hagan caso. Éxodo 16. Cuando se narra que el maná con el que Dios alimentó a los israelitas durante 40 años en el desierto. Esto es una prefiguración de lo que va a decir Jesús. Decía, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, sino que es mi Padre el que les va a dar el verdadero pan del cielo. Jesús se refiere explícitamente
en el discurso eucarístico de Cafarnaúm. Entonces Jesús está diciendo, a ver, eso que pasó en el Éxodo, eso que pasó en el Antiguo Testamento, ahora le vamos a dar plenitud, ahora le vamos a dar sentido. Es mi cuerpo que se da por ustedes, es mi carne que tienen que comerla, es mi sangre que tienen que beberla. Mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo y no Moisés. Entonces, los israelitas tenían perfectamente en su cabeza este episodio del Éxodo 16. Es Dios el que nos da el pan, el maná del cielo, ese alimento, ¿no?, que a los israelitas les duró 40 años para ir caminando en el desierto. Y como ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús nos dice que no, yo soy el verdadero pan del cielo para caminar en esta cuarentena, ¿no?, para caminar en este mundo difícil, en este desierto. Otro ejemplo es el sacrificio de Jesús, por ejemplo. Todo el Antiguo Testamento está marcado por ese sacrificio, por ejemplo, de Isaac, el sacrificio que los profetas ven del Mesías. Tiene que haber un sacrificio, pero es un misterio. Entonces, en Génesis 22, y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y claro, sabemos el resto de la historia. Isaac acompaña a su padre, dice, a tu hijo, a quien amas, lo ata, ¿no?, a los leños para ser ofrecido en sacrificio. Y ya aquí está una prefiguración del sacrificio de Jesucristo. Jesús, que es el Hijo amado del Padre, que va a ser ofrecido por nuestra salvación para el perdón de nuestros pecados. Lo mismo Isaías. Isaías narra perfectamente el sacrificio, la pasión de Jesús. Se humilló, no abrió la boca, como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda. Tampoco él abrió la boca. Y en sucesivos pasajes comienza a decir perfectamente la pasión de nuestro Señor. Comienza a decir, se cuentan mis huesos, me traspasan las manos y los pies. Y comienza a decir, ofreció su vida por nosotros, intercedió por los pecadores. Tantas cosas que se venían desde muy antes, ¿ya?, prefigurado. Y esto obviamente que va a tener su sentido pleno en Jesús. En Marcos 10:45 Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Y toda la pasión de la cruz, toda la pasión de Jesús está lleno de referencias a Isaías, al Antiguo Testamento. Esto es para que tengan una idea de la unidad de la que se tiene que leer en la Sagrada Escritura. Esto es un solo tema, un par de temas, la Eucaristía y el sacrificio de Jesús. Pero si vemos el sacerdocio de Jesús, si vemos la iglesia, si vemos un montón de cosas, de temas, siempre es visto en la unidad de la historia de la salvación. El tercer punto, hay que leer la Biblia según la tradición de la iglesia. Ahora, debo saber cómo ha sido explicado en la iglesia desde el principio. Esto es muy hermoso. Cuando a uno le preguntan, y sobre este tema, ¿no?, la Eucaristía, ¿eso es lo que tú crees? Y uno dice, no es lo que yo creo súper personalmente y lo que yo casi me he inventado y le he hecho decir a la palabra de Dios. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a la tradición de la iglesia. Y entonces yo encuentro que Jesús, ¿verdad?, en el Evangelio dice, esto es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Esta es el cáliz de mi sangre, derramada para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Jesús dijo eso. Juan narra de comer su cuerpo y beber su sangre.
Y pare de contar, luego San Pablo nos va a hacer alguna referencia del pan que comemos, es la comunión del cuerpo de Cristo. Y eso lo va a escribir unos 30 años después. Y luego de la Biblia, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué han creído los discípulos y los cristianos de todas las épocas? Eso es leerle en la tradición de la Iglesia, para saber que lo que yo creo, que lo que me han enseñado, no me lo estoy inventando. Aquí he puesto 3 ejemplos, pero son innumerables. Hacia el año 100, San Ignacio de Antioquía nos dice en sus escritos, ¿no? Procurad serviros provechosamente de la única Eucaristía. Una es, en efecto, la carne de nuestro Señor Jesucristo y uno el cáliz para la unidad de su sangre. Todos los padres de la Iglesia tienen escritos sobre la Eucaristía. Yo he citado uno del año 100. Si nos vamos al año 120, 150, 200, 300, 500, en toda época, los padres de la Iglesia que viven, son casi 600, 700 años después de Cristo, a estos padres de la Iglesia y escritores eclesiásticos tienen discursos, homilías y argumentaciones sobre la Eucaristía muy fuertes. Entonces, si yo veo que durante todos los 2000 años de la Iglesia han escrito sobre la presencia real de Cristo, no es invención mía. Yo he recibido eso de ahí. En el año 1215 está el Cuarto Concilio de Letrán. Por citar a un santo, un padre de la Iglesia, por citar a un concilio, es la reunión de los obispos con el Papa. Dicen: Jesucristo, cuyo cuerpo y sangre se contiene verdaderamente en el sacramento del altar, bajo las especies del pan y vino, después de ser transustanciados por virtud divina, el pan en el cuerpo y el vino en la sangre. Y por último, el Catecismo de la Iglesia Católica. En el año 1992 se hizo. Lo que tenemos actualmente y nos sirve mucho. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Entonces, es realmente, a mí, como sacerdote, cuando estudié, me transmitieron esto, y el catecismo también. En la hostia, en la misa, se convierte el pan en el cuerpo de Cristo, en el corazón de nuestro Señor, y el vino en la sangre de Jesús. Y uno dice, de pronto están locos, ¿no? Y quizá un hermano protestante sale diciendo, no, eso es lo que tú dices ahora, pero en realidad la Biblia dice, esa persona que se comienza a inventar otras razones, no, que es espiritual, que es simbólico, uno dice, hermano, yo tengo un testimonio de 2000 años de la Iglesia, no me estoy inventando nada. Entonces eso nos da una fortaleza, nos da una seguridad de saber lo que creemos. Entonces, el cuarto punto es, debo leer la Biblia desde el credo, leer la Biblia desde las verdades de la fe de la Iglesia. Y aquí también entra esto de la tradición. Cuando rezamos el credo el domingo, hay unas verdades claves, ¿no? Dios uno y trino, Jesucristo verdadero hombre, verdadero Dios, la Santísima Virgen, Jesús vivió efectivamente y fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Hay un credo que, si ustedes se van a ver la historia de cómo fue formado este credo, es más o menos como fue formada la Biblia, poco a poco, un paso a la vez, y hubo derramamiento de sangre, y hubo reuniones y concilios hasta que se estableció el credo. Las verdades de fe ya no se las puede discutir. Entonces yo no puedo leer la Biblia diciendo, no, si Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero la madre de Jesús no sabemos si tuvo más hermanos. No, yo creo en la Santísima Virgen María, ¿no? La virginidad de María es una verdad que no la puedo poner en duda, ¿no? Entonces, todas las verdades de fe entran
cuando yo estudio la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, no, es que para el Antiguo Testamento todavía hay verdades que no son, ¿no? La iglesia todavía no está, sí, pero cuando yo digo en el credo, creo en la Santa Iglesia Católica, ya la estoy viendo y estudiando en el Antiguo Testamento. Entonces, todas las verdades de fe están contenidas cuando yo tengo que estudiar la Biblia. No puedo poner en discusión una u otra, no, es un don que he recibido y un don que tengo que donarlo. Entonces, yo creo que este panorama les puede ayudar a ustedes a decir, para leer la Biblia con serenidad, con sentido, con amor, he de pedir la fe. Tengo que acordarme que es siempre una unidad, toda la Biblia. Tercero, hay que leer la Biblia según la tradición de la iglesia. Uno dice, ¿y qué dice de este tema la iglesia? Me meto en Google y digo, a ver, la comunión de los santos, ¿no? La virginidad de María, ¿desde cuándo se creyó? Este pasaje de la Escritura, ¿no? ¿Cómo lo interpretaron los padres de la iglesia hace 1000 años, hace 1500? Y me doy un contenido sólido de lo que estoy estudiando. Y por último, debo leer la Biblia desde el credo, desde todas las verdades de fe, sin poner en discusión ninguna. Al contrario, y si uno lee un pasaje y dice, pero esto parece que está diciendo lo contrario. No, en el fondo nos falta estudio a nosotros. En el fondo nos falta profundizar el estudio a nosotros, porque ya es una maravilla el haber recibido todos estos dones y que sencillamente hay que acogerlos con fe, con amor y que nos vayan fortaleciendo la fe. Bueno, espero que vayan haciendo propio, ¿no?, estos contenidos para luego saber comunicarlos con más sencillez y amor a los niños. Dios les bendiga.